Estimados amigos, qué gusto me da recibirlos, saludarlos en este segundo programa de la serie El cambio climático y su impacto en la biodiversidad. El tema de hoy, precisamente, vamos a platicar sobre ecosistemas más afectados por el cambio climático. Pretendemos, como objetivo de este programa, pues darle a usted a conocer todas las presiones, todos los cambios que se dan en la flora y la fauna del país a consecuencia de la pérdida de su hábitat y, por supuesto, de la degradación del ambiente. Asimismo, también platicaremos sobre cómo el cambio climático podría afectar estos hábitats que quedan para las especies y, en el peor de los casos, esta situación que podría causar la extinción de muchas de ellas. Así es que sean de nueva cuenta bienvenidos aquí a Mirador Universitario y bueno, pues como ya es tradicional, me voy a permitir darle la bienvenida a dos grandes investigadores, amigos de la barra de Mirador Universitario y que seguramente podrán disipar todas las dudas, preguntas que usted pueda tener. Ellos son investigadores titulares del Instituto de Biología de nuestra máxima casa de estudios. Así es que en primer término saludo con mucho gusto y le doy la bienvenida al doctor Enrique Martínez Meyer. Enrique, bienvenido de nueva cuenta, muchas gracias. Carlos, gracias por la invitación. Y por supuesto agradecer la presencia y darle la bienvenida al doctor Martin Ricker Reimann. Bienvenido, Martin, muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Al contrario, y por supuesto, muchas gracias a usted por acompañarnos en este segundo programa de esta serie. Ya las líneas de contacto estarán apareciendo en su pantalla para que usted, querido amigo, pues establezca contacto con nosotros, nos haga llegar todas las preguntas, las inquietudes que usted pueda tener para que nuestros expertos, pues obviamente se las puedan responder. Asimismo, también hacernos llegar sus comentarios, sus sugerencias, porque recuerde, su opinión para nosotros es muy importante, nos fortalece, nos enriquece y por supuesto, pues de alguna manera nos permite ir disipando pues aquellas inquietudes que tenemos en una gran diversidad de temas y qué mejor que vengan de aquí, de nuestra máxima casa de estudios. Así es que yo lo invito a que se quede con nosotros y para ello los invito, vamos a ver un material que se presentó precisamente o que vamos a presentar en este momento sobre lo que significa cuáles son los ecosistemas más afectados por el cambio climático y al regresar pues abordamos, si les parece bien, directamente ya el tema de toda esta situación tan importante que, como ya estuvimos platicando en el primer programa, pues resulta ya de una situación de gravedad y obviamente de acciones contundentes y rápidas. Así es que vamos a ver esta cápsula y regresamos ya aquí a Mirador Universitario. Se ha determinado que la cobertura vegetal en estos tiempos pasa por un proceso de deterioro acelerado. Esta deforestación representa una de las causas principales en la fragmentación de hábitats y desde luego en la pérdida de la biodiversidad. Esta deforestación se presenta mayormente en los bosques tropicales, bosques de niebla y humedales costeros. Aunque vale la pena aclarar que en este sentido el cambio climático no representa un problema para este proceso de deforestación, obedece a las actividades humanas las que ponen en riesgo esta desertificación. También el proceso de tala y quema de grandes espacios forestales es otro factor que ha contribuido en gran parte a la acumulación de gases de invernadero que llevan al aumento de temperatura del planeta. Los bosques, selvas tropicales y demás áreas boscosas funcionan como un gran purificador de aire para nuestro planeta. Bueno, pues ya pudimos ver toda esta información que le acabamos de presentar. Muy amplia, por supuesto, una gran variedad de ecosistemas que están siendo dañados. Yo te quiero preguntar, Martín, si eres tan amable, dame un panorama general que podamos compartir con la audiencia de todo este impacto en los diferentes ecosistemas, por favor. Sí, pues sí es importante, creo que primero dar el panorama general.
para entender cómo analizar y qué podría pasar en el futuro con nuestras actividades humanas sobre los ecosistemas. Entonces, yo creo que vale la pena primero mencionar que todos están de acuerdo que la temperatura ha estado aumentando. Se estiman 0.85 grados a lo largo de 130 años. Y que esto afecta, o el efecto podría estar relacionado, o hasta cierto grado está relacionado con actividades humanas, en particular la emisión del dióxido de carbono. Pero también hay otras causas del cambio climático naturales, y uno son las oscilaciones de los océanos y otro es la actividad solar. Entonces, si vamos históricamente en tiempos más largos geológicos, entonces ha habido cambios climáticos en el pasado y se manejan en los tiempos de era de hielo cambios hasta 10 grados. Entonces, esto nos ayuda a entender qué podría pasar en el futuro y también nos ayuda a entender hasta qué grado lo podemos influir. Porque obviamente se supone que reduciendo ciertas emisiones podríamos mitigar el cambio climático, pero posiblemente, y sobre eso hay incertidumbre, también hay causas naturales que no podemos mitigar. Y entonces, en este sentido, viendo en el pasado y entender este panorama global es importante para predecir el futuro. Perfectamente. Ahora, en este sentido, Enrique, el bosque, uno de los ecosistemas muy afectados por estas circunstancias, ¿no? ¿Cómo influye la desforestación en este sentido con todos estos cambios que ya nos ha dado en un panorama general, Martín? Sí, precisamente Martín dice que hay factores causados por el hombre que están contribuyendo al cambio climático, en particular al calentamiento global, y uno de ellos es la deforestación. Es el segundo, de hecho, más importante después de la generación de energía a nivel mundial. Y lo que sucede tiene un doble efecto negativo para la acumulación de gases de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero en la atmósfera. La deforestación, porque por un lado, la deforestación normalmente ocurre con la tala y la quema de los bosques, y la quema pues es la producción de dióxido de carbono que se va a la atmósfera. Y por otro lado, los bosques contribuyen a absorber dióxido de carbono de la atmósfera, porque pues las plantas, lo que nosotros respiramos oxígeno, ellas respiran dióxido de carbono. Claro. Entonces les llaman sumideros de carbono, porque son las que absorben el dióxido de carbono atmosférico. Entonces, si nosotros quitamos la cobertura forestal, Claro. por un lado emitimos y por otro lado reducimos la capacidad de absorción de Sí, se acumula a nivel y se atmosférico, acumula, ¿no? ajá, a una mayor velocidad. Esto sin contar, por supuesto, el efecto invernadero y todo esto que se va generando, ya decía Martín, por la intervención de la radiación solar, ¿no? Sí, el efecto invernadero es la consecuencia, digamos, de el engrosamiento de los gases, de la capa de gases que existe en la atmósfera. La alta concentración de gases lo que evita es que la radiación solar que entra salga. Entonces se hace ese efecto de invernadero. Me parece pertinente, Martín, preguntarte dos términos que seguramente en la audiencia tienen duda. Una es la forma de medir el cambio climático y otro que se usa frecuentemente es el modelar el cambio climático. ¿Por qué no nos explicas en qué consiste tanto la medición como el modelaje del cambio climático? Bueno, como científicos obviamente tratamos de medir todo lo que se puede medir, y en el caso del clima, todos conocemos termómetros, podemos medir, ya como niños todos lo hemos hecho en algún momento, medir cuánto lluvia hubo. Esto hace 100 años obviamente era de forma bastante primitiva, porque no hubo estas estaciones meteorológicas, claro, ni que hoy en instrumentos de día hay, medición, ni mucho menos apoyo satelital y cosas así, ¿no? Entonces, si vamos a los datos, y especialmente en un país como México, donde luego el servicio meteorológico dice a un campesino en algún pueblo, mídele,
hace 100 años, entonces, a ver, un instrumento, luego cambia el instrumento, lo mide aquí, mide acá. Estos datos en general son con un alto grado de error y se nota a veces que hay brincos, que miden unos meses. En los Tuxtlas hemos visto eso con los datos de varias estaciones meteorológicas y luego hay un brinco de 2 grados y todo sigue por encima, ¿no? Claro. Y ese es un problema enorme en estas discusiones sobre cuantificar qué tanto ha aumentado. Otro luego es, podemos aplicar modelos estadísticos. Lo hemos hecho en los Tuxtlas a lo largo con datos de 50 años, pero hay mucha variación. Hay variación en la región de los Tuxtlas en la sierra, entonces hay un gradiente muy fuerte desde el mar hacia adentro, que puede ser 2 grados por lo menos más en el interior a 50 kilómetros de la costa que en la costa, y puede haber mucho más, o hay mucha más precipitación, hasta lo doble. Y cada año varía, hay un año caliente, eso no tiene nada que ver con cambio climático, sino son las fluctuaciones naturales. Entonces hay cambios como de 2 grados también entre años. Y de ahí, a lo largo de 50 años, deberíamos detectar un cambio de 0.3 grados. Entonces la estadística pues tiene mucha dificultad en toda esta variación de detectar eso. Y esto es en el modelaje en muchos aspectos, como lo de la emisión del dióxido de carbono que mencionamos. Se trata de cuantificar el forzado radiativo, como el balance y la perturbación en el balance de radiación. Y también son modelos en principio, entonces por eso esta discusión que los políticos aprovechan luego y dicen, no, no saben los científicos, etc. ¿no? Bien, pues vamos a ver la siguiente cápsula que se ha preparado precisamente sobre la transformación del uso del suelo, cómo ha impactado en todo esto, y al volver estaremos platicando de cómo se cuantifica también las extensiones de bosques en el territorio nacional, que ya vimos que es algo complejo. Vamos a la cápsula, ya volvemos. Procesos de cambio de uso del suelo y vegetación han sido constantes en nuestro país. Estos se han incrementado en velocidad y extensión principalmente a partir de la segunda mitad del siglo XX. Se afirma que para 1976 la cobertura vegetal original del país se había reducido en un 38%. No obstante, en 2002 se consideraba que cerca del 73% de la superficie nacional estaba cubierta por vegetación natural, mientras que el restante 26% lo ocuparon zonas agropecuarias, de plantaciones forestales, urbanas y cuerpos de agua. De la superficie nacional, los matorrales xerófilos constituyen la formación vegetal predominante. En teoría, esto representa una pérdida histórica neta de aproximadamente 250.000 kilómetros cuadrados de selvas, 129.000 kilómetros cuadrados de bosques templados, 150.000 kilómetros cuadrados de matorrales y más de 83.000 kilómetros cuadrados de pastizales. Entre las consecuencias más importantes del cambio de uso del suelo están las alteraciones en los ciclos biogeoquímicos, agua y carbono, la pérdida de la biodiversidad y sus servicios ambientales asociados y el cambio climático global. Las actividades que más han afectado la vegetación natural son la ganadería, la agricultura y el crecimiento de los asentamientos humanos y las zonas urbanas. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Mirador Universitario y precisamente veíamos y escuchábamos un material sobre la transformación del uso del suelo. Y en este sentido hablabas de la dificultad que existe para cuantificar, para poder medir, ¿no? Hablamos de modelos estadísticos y etcétera. ¿Cómo le hacemos para medir las pérdidas o dar la extensión, ¿no? pues de algún ecosistema en el territorio y obviamente su biomasa? Me imagino que ha de ser todavía mucho más complicado, Enrique. Pues sí,
En México tenemos una clasificación de los tipos de vegetación. Hay selvas, hay bosques, hay pastizales, hay desiertos, etc. Entonces, con base en ese tipo de clasificaciones, lo que se utiliza actualmente ya son imágenes de satélite para, a través del análisis de estas imágenes, identificar en el territorio cuáles son los diferentes tipos de cobertura de suelo, de vegetación y otras coberturas. Lo que se hace es que a través del tiempo se han venido desarrollando mapas de uso de suelo y de vegetación por medio del análisis de imágenes de satélite, y lo que uno hace es ver en el tiempo cómo se ha transformado un tipo en otro tipo de cobertura de suelo. Aunque suena sencillo, tiene su gracia esto. Seguro. Porque esto se viene haciendo en México desde los años 70. Sin embargo, las tecnologías han cambiado y también la forma en que uno clasifica la vegetación no ha sido la misma a través del tiempo. Entonces esto ha impuesto un gran problema, porque a la hora de comparar una imagen con otra, ya no tienes el mismo nombre, entonces ya no sabes qué cambió a qué. Claro. Esto ya se uniformizó a partir de los años 2000, y entonces en este siglo, pues ya tenemos, ahora sí, bajo el mismo esquema y bajo el mismo método de clasificación y de análisis, una evaluación de cómo han ido cambiando los ecosistemas. Sí, claro, ya la sensibilidad del estudio es uniforme, ya no tenemos esta variabilidad, ¿no? Exactamente, entonces lo que nos cuesta trabajo es conocer las tasas de cambio pasadas, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora, en este sentido, Martín, sabemos, son miles de metros cuadrados, de hectáreas y de muchos ecosistemas que son afectados. ¿Tienes algún dato que nos pudieras compartir sobre cuál es la vegetación más afectada o el ecosistema, digamos, en un ranking, cuál es el más afectado hasta este momento? Bueno, es que de entrada hay que decir que los métodos han mejorado muchísimo, como explicó ahorita Enrique, para reconocer cobertura vegetal y cada vez se está desarrollando más. Ahorita hay métodos que se llaman LIDAR, con que puedes hasta medir biomasa y la topografía con centímetros. Entonces, los métodos siguen avanzando en forma impresionante, y en Suecia, por ejemplo, todo el país ha sido ya cartografiado con este método LIDAR. Entonces, para biomasa y cobertura vegetal, y también, por ende, pérdida de cobertura forestal, estamos bastante bien preparados en términos científicos. En algunos lados, en Brasil, han hecho anuncios de eso, que se puede ver en forma real cómo cambia el bosque. Lo que está mucho más lejos todavía es conocer bien todas las distribuciones de las especies, porque con un satélite no puedes distinguir es tal especie de árbol o planta y esto es otra. Y entonces ahí dependemos mucho de las colectas, y en el Instituto de Biología precisamente tenemos las colecciones nacionales, tanto de animales como de plantas, para plantas, el herbario nacional. Y ahí entra ahora también el Inventario Nacional Forestal, que vamos a platicar todavía, que nos proporcionan de todas las visitas en campo, las colectas. Nosotros identificamos las especies y entonces podemos hacer mapas de dónde están las especies distribuidos. Y luego tenemos buenos datos del clima, relativamente buenos en tiempo actual, sobre cambios no a lo largo del tiempo, sino espacialmente hablando. Entonces, podemos ver la relación entre distribución de especie y clima. Y esto se puede modelar. Y con este método podemos empezar a entender cómo podría afectar un cambio. Ahora, si me preguntas cuál es el tipo de vegetación o la vegetación más afectada, no te puedo dar una respuesta directa y clara. Lo que se sabe en general es que la vegetación se mueve. Y esto se sabe ya también con estudios del paleoclima. Y entonces, por ejemplo, tenemos más del 10% del país está cubierto con bosque tropical seco,
y ahí necesitamos por lo menos 250 milímetros anualmente de precipitación. Y entonces, si esto baja, y podemos modelar que si baja esto en algunos lados, entonces ahí ya no va a haber. Pero si sube, por ejemplo, en algún lado donde antes hubo matorral, entonces se puede convertir a bosque tropical seco. Okay. Y el problema principal, perdón, puede ser que, por ejemplo, en las montañas, algunos árboles como el pino, etcétera, van para arriba, pero ya no tienen espacio a donde escaparse. Claro, correcto. Pues vamos al volver, retomamos esto porque ya queda un poco más claro que el concepto de modelar es de alguna manera predecir qué es lo que va a suceder. Y retomamos el tema al volver. Vamos a ver este material sobre el Inventario Nacional Forestal, que resulta pues importantísimo para que precisamente se pueda establecer una política nacional en materia forestal y por supuesto que cuenta con información geográfica, estadística, de ecosistemas, etcétera, todo lo que hemos venido platicando. Así es que vamos para allá, ya volvemos. Una de las grandes riquezas de nuestro país es sin duda su diversidad biológica, la cual es favorecida por su ubicación, complejidad orográfica, climática y geológica. Esto ha propiciado la existencia de especies de plantas y animales en gran número, que se refleja en una de las mayores gamas de tipos de vegetación, que van desde los desiertos hasta las grandes selvas. En nuestro país se encuentran entre 25.000 y 30.000 especies vegetales. Por ello, es necesario reflexionar en la importancia que los bosques tienen en nuestro país, no solo por la extensión que representan, sino también por los beneficios económicos, ecológicos y sociales que aportan. Los bosques de todas las zonas climáticas representan a través de sus múltiples funciones uno de los más importantes fundamentos de vida para el ser humano, para cualquier especie. En muchas ocasiones, los recursos forestales no son aprovechados al máximo. Se enfoca su aprovechamiento únicamente al beneficio que se brinda con la explotación de madera. El propósito de este tema es ampliar el conocimiento de las especies forestales para usarlos de manera extensiva y sostenible, presentando, mediante fichas, una descripción completa de cada una de las especies forestales, desde su nombre científico y sinonimia, hasta las normas oficiales que regulan su aprovechamiento. Solo de esta forma se puede asegurar a largo plazo y en forma ecológicamente racional la obtención sostenible de productos forestales, como madera, forrajes, alimentos, medicamentos, leña o carbón. Otras funciones del bosque son la protección contra la erosión de los suelos, la preservación de biotipos y la captura y almacenamiento de CO2, que provoca el efecto invernadero. Bien, pues ya estamos de regreso. Importante y sobre todo grande la información que hemos escuchado sobre el inventario forestal del país. Y bueno, en este sentido, Enrique, estaba Martín platicando un poco de lo del modelado, ¿no? Amplíame un poco esta información, sobre todo en cuestiones del inventario forestal en términos del cambio climático. Muy bien. Lo que nosotros queremos hacer es entender cómo responden las especies al clima, cómo se asocia el clima y las especies. Haciendo mediciones de dónde se encuentran las especies y cómo es el clima en esos sitios donde se encuentran las especies, nosotros podemos sacar un perfil climático de la especie. Cuáles son sus rangos de tolerancia a la temperatura, a la lluvia. Y como nosotros contamos también, en el mundo contamos con escenarios de cómo sería el clima en el futuro, los científicos del clima han desarrollado estos modelos, estas simulaciones de cómo puede ser el clima. Predictivos que Predictivos, sí, a los años futuros, en función de cómo se espera que sean las concentraciones de efecto invernadero, de gases de efecto invernadero. Teniendo esos escenarios futuros, nosotros podemos
ya entendiendo cuáles son los rangos de tolerancia de las especies a las variables del clima, proyectarlos en el tiempo para ver cómo sería su distribución geográfica en un tiempo futuro. Seguro, y esto permitiría, pues, obviamente, el establecimiento de estrategias y de políticas nacionales para esto, ¿no? Y fuertemente se está trabajando en ese sentido. Seguramente. Y Martín, retomemos ahora lo que vimos del inventario forestal. Platícanos un poquito sobre la metodología, de cómo se hace el inventario, todo esto que conlleva, y que obviamente el Instituto de Biología pues es líder en la elaboración de este modelo, ¿no? Sí, bueno, el Inventario Nacional Forestal se lleva a cabo en alguna forma desde los 60s y está establecido en la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable de 2005. Y la CONAFOR está a cargo del inventario. En general es una metodología con trabajo de campo en que la CONAFOR hace una licitación y hay empresas especializadas visitan a lo largo de 5 años más de 25,000 sitios en todo el país, en una cuadrícula. Cada sitio se llama conglomerado y tiene 1.600 metros cuadrados. Son varios kilómetros entre un conglomerado y el otro. Y cada año se visita una quinta parte de esto. Entonces, del primer ciclo que hubo 2004-2009, aquí hubo un informe. A ver si nos puedes mostrar este documento, y yo les pido a los compañeros del staff, si son tan amables, que lo puedan compartir con la audiencia. Es el Inventario Nacional Forestal y de Suelos, informe de resultados desde 2004 al 2009. Sí, y en ya es un avance bastante bien, importante, pero sí. en este ciclo todavía no se han hecho las colectas de los ejemplares. Visitando un árbol, las brigadas han dicho, bueno, ¿cuál árbol es ese? Es un pino, pues esto parece un oyamel, y en las selvas estaban gran parte perdidos. Y entonces, desde 2009 prácticamente hemos estado en contacto con la CONAFOR para decir, miren, si quieren realmente que esto es instrumento de desarrollo o de asesoría política, como debería ser según la ley, es que no sirve esta metodología de nada más decir el nombre común o algunas especies que no un especialista dice que no, eso no es. Entonces, la metodología que se sigue es una clásica desde Linnaeus, hace siglos, que se corta una ramita y de preferencia con flores o frutos, y se lleva con taxónomos que están especializados en la identificación. Y bueno, en ese sentido tenemos aquí el Herbario Nacional en el Instituto de Biología. Tiene casi 1.5, un poco más de 1.4 millones de ejemplares de todo el país. Y finalmente la CONAFOR adoptó esta recomendación, y en 2013 empezaron por primera vez entregarnos todas las colectas, y ahora es anualmente. En 2013 nos entregaron como 14,000 colectas de 5,000 conglomerados más o menos, de los cuales 10,000 se pudieron identificar. El problema es que muchos son estériles. En algunos lados llegan las brigadas y encuentran nada más está caducifolio. Entonces no hay hojas, no hay flores, no hay frutos, entonces nos traen una ramita, entonces en algunos casos no se puede, ¿no? Pero estamos bastante entusiasmados que aproximadamente en el 80% sí podemos hacer una identificación de la especie, y en algunos otros casos por lo menos el género o la familia. Maravilloso, y no omito mencionarle, querido amigo, que también el Herbario Nacional pues participa muy de cerca con el Instituto de Biología y otras instituciones en esto, ¿no? Es parte del Instituto de Biología. Es parte del Instituto de Biología. El Instituto de Biología tiene a cargo las colecciones nacionales, tanto insectos y todos los grupos de animales, mamíferos, etcétera, y el Herbario Nacional es parte del Instituto de Biología. Es bueno mencionarlo para que precisamente esa duda
pues no se cree que son dos instituciones por aparte, sino que es la misma institución. Pero bueno, nosotros vamos a hacer una pausa, es tiempo de hacer una pausa, y al regresar pues estaremos platicando pues todavía con algunos otros aspectos sobre cuáles son los ecosistemas más afectados por el cambio climático. Así es que no se vaya, vamos para allá y ya volvemos aquí a Mirador Universitario. Debido a la necesidad de integrar el conocimiento científico a otras disciplinas, se hace necesario encontrar análisis que permitan manejar información con base espacial. Por esta razón, los sistemas de información geográfica son la herramienta idónea para estos proyectos, ya que se puede utilizar información variada y de distintas fuentes que facilita el análisis simultáneo de un mismo problema. La principal característica de un SIG es que está diseñado para trabajar con datos referenciados con respecto a coordenadas espaciales o geográficas, así como trabajar con distintas bases de datos de manera integrada, permitiendo así generar información gráfica o mapas útiles para la toma de decisiones. Estos mapas ayudan a condensar varios aspectos de la realidad de una zona cuyo objetivo es reconocer la existencia de patrones espaciales sobre algún fenómeno de interés. Así, los sistemas de información geográfica, SIG, son cada vez más útiles y esenciales para las tareas de planeación territorial, por lo que en la actualidad su uso es indispensable para llevar a cabo estudios ambientales que funcionan como una herramienta de gestión en la política ambiental actual, encaminada hacia la conservación de los recursos naturales y la protección del ambiente, vinculados también con el cambio climático global. En la realización de este tipo de estudios es necesaria no solo la participación de un equipo multidisciplinario de profesionales, sino el posterior almacenamiento, unificación y conjunción de los datos geográficos aportados por cada uno, con el fin de obtener una visión conjunta e integrada del territorio que permita la racionalización de las actividades antrópicas dentro del mismo. La protección del ambiente es, por tanto, como lo señalan los investigadores, uno de los problemas más importantes con los que se enfrenta actualmente nuestro planeta. Bien, pues ya estamos de regreso aquí en Mirador Universitario. Y si usted, amigo mío, nos acaba de sintonizar, estamos hablando sobre los ecosistemas más afectados por el cambio climático. Antes de irnos a la pausa, estábamos ya pues comentando de este esfuerzo que yo quiero resaltar, que quiero hacer mención por la magnitud de un proyecto de esta envergadura, contar ya con un inventario forestal y, por supuesto, pues también con un inventario en la fauna que, según tenemos entendido, ya ha empezado a trabajar Enrique Martín. Así es que yo creo que vale la pena recalcar que es un esfuerzo, no quiero decir una imprudencia, pero me parece que en México es de los pocos países, o quizá el único país donde está haciendo un esfuerzo de este tamaño, pero finalmente es de reconocerse. Sí, yo creo que es muy importante destacar este esfuerzo por parte de las autoridades federales y de la academia, porque es en conjunto. En conjunto. Sí, es la Comisión Nacional Forestal quien lo lleva a cabo. Para que se dé una idea, el auditorio, el territorio mide 2 millones de kilómetros cuadrados. Son 25,000 sitios que se visitan, alrededor de 25,000 sitios que se visitan en una forma muy regular en distancias, dependiendo del tipo de bosque que se encuentra. Los conglomerados. Los conglomerados, en donde se inventaría todo lo que se encuentra.
o lo más que se puede, y no nada más es de las plantas, es del suelo, y ahora de la fauna, no en todos esos sitios, pero como en un 10%, en unos 2.000, 2.500 puntos. Desde hace unos 3 años, creo yo, que se están instalando cámaras automáticas, de esas que se disparan al paso de algo enfrente de ellas y sirven para tomar imágenes de los animales que cruzan por allí. También se están poniendo aparatos que detectan sonidos audibles por nosotros, como los cantos de las aves, claro, y no audibles por nosotros, como las emisiones de los ultrasonidos de los murciélagos. Entonces, imagínense la enorme cantidad de datos que se están sacando. Sí, sin duda. Es impresionante. Ahora, bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es organizarnos para tener las capacidades de manejar esa información y entender fenómenos de cambio climático, de cambio global en general, ¿no? De cambio de uso de suelo, de cómo las especies están respondiendo a las modificaciones. No, y sobre todo con el objetivo de poder, pues, esquematizar la cobertura vegetal, que ya lo habían ustedes comentado, y también, pues, predecir los cambios en el uso de suelo y todo lo que de alguna manera ya manejamos en este panorama, ¿no? Ha aumentado mucho la amplitud, ¿no?, de la información. También luego se busca leña, etcétera, y cuantificar cuánto leña hay para predecir incendios. Originalmente era nada más de la madera, entonces ahorita realmente se ha hecho un esfuerzo de tener una cantidad enorme de datos y bueno, estamos presionando a la CONAFOR de no solamente acumular los datos, pero que tenga un esfuerzo muy fuerte de procesar, analizar. Seguro. Y para eso obviamente el sector académico es idóneo. Y luego también traducir en conclusiones concretas, que es el mandato de la ley, sí, para claro, el cual se hace y para el cual se paga eso, ¿no? Entonces, bueno, hay esfuerzos en esta dirección. En términos de las especies arbóreas, en México hay más de 3.000 especies arbóreas, depende de la definición exacta que es un árbol, sí, claro, y de tratar de realmente identificar en forma consistente y coherente todas las especies en todo el territorio. Sí es un esfuerzo único. En otros países también existen inventarios, pero en un país tropical, subtropical, con esta megadiversidad, de tratar de hacerlo por medio de inventarios realmente es nuevo. Es un esfuerzo que tiene carácter de ejemplo y modelo, ¿no? Bien. Y estamos avanzando muy bien con este esfuerzo y nos va a servir para regresar al cambio climático, de tener con mucho más claridad las distribuciones de las especies y luego poderlos relacionar con el nicho potencial. Claro, y entonces decir, esta especie encontramos de tal a tal clima, ¿no? Y en los márgenes de este rango que mencionó también Enrique, generalmente son más vulnerables, y en el centro del rango de la temperatura, de la precipitación, están más vigorosos. Generalmente también hay otros factores, suelo, etcétera, pero bueno. Y entonces podemos hacer este modelaje haciendo un movimiento de la temperatura y la precipitación, qué pasa con la distribución. Sin embargo, también hay que mencionar que es muy importante tener, bueno, las suposiciones, cómo va a cambiar el clima, y ahí todavía hay mucha incertidumbre, y sobre todo la relación entre temperatura y precipitación es un factor clave. Este tema me parece muy importante y precisamente es lo que te quería decir. ¿Qué te parece? Vamos a ver una cápsula que es precisamente sobre estas perspectivas del inventario nacional y el uso de suelo, para regresar contigo y precisamente que nos sigas ampliando esta información que me parece fundamental, porque es de alguna manera donde va a salir la política nacional y este esfuerzo en conjunto para tomar decisiones y estrategias. Es que vamos a ver este material que versa sobre las perspectivas del inventario nacional y el uso de suelos. Y regresando, seguimos con los comentarios de Martín. Ya volvemos. Actualmente es indispensable contar
con una herramienta puntual que nos permita conocer la magnitud de los bosques mexicanos para definir políticas específicas y cuidarlos a través de programas de manejo sustentable, de conservación y restauración, así como del programa de pago por servicios ambientales. Los requerimientos globales indican que el inventario también debe considerar otros aspectos, tales como la elaboración de criterios e indicadores, la estimación de la biomasa y la captura de carbono, así como de la calidad de los ecosistemas. Estos aspectos deben ser considerados en la planeación del Inventario Nacional Forestal, para que en función a la disponibilidad de tiempo y recursos, se planeen con anticipación las acciones pertinentes para cumplir con los requerimientos necesarios. Por otra parte, con apoyo de los sistemas de información geográfica, se determina la magnitud de la tala y se conoce la vía o el acceso a esa tala, y con estas bases de datos se adquiere más fácilmente el mantenimiento de inventario con referencias espaciales. Una de las maneras para obtener satisfactoriamente la información es mediante las consultas espaciales, porque de este modo se analiza el ámbito que ayuda a determinar un desastre en los bosques, conociendo cuál o cuáles serían las áreas boscosas dañadas, y por otro lado, los caminos para dirigirse a la SOBA o zonas boscosas que hayan sido afectadas, tal como se indicó en la aplicación forestal y en las bases de datos ambientales. Estas últimas servirán para prever incidentes que pongan en riesgo a una comunidad. Bueno, pues ahí está ya toda esta información sobre las perspectivas que estábamos comentando. Y bueno, obviamente resulta importante seguir escuchando las opiniones del doctor Martín precisamente a este respecto. Así es que además de oír sus comentarios, yo lo invito, estimado amigo, para que usted establezca contacto con nosotros. Ya las líneas de las vías de comunicación están en su pantalla, pues para que precisamente nos externe sus preguntas, sus sugerencias, sus dudas, y aprovechando la calidad de estos expertos que tenemos el día de hoy con nosotros para responderle. Así es que ahora sí, Martín, el micrófono es tuyo sobre lo que nos estábamos comentando antes de irnos a ver este material. Sí, para predecir cambios de distribuciones, es muy importante tomar en cuenta la interacción entre cambio de temperatura y cambio de precipitación. Okay. A veces un poco ausente en la discusión pública, aunque cualquier jardinero sabe eso muy bien. Cuando pones una planta en el jardín y hace mucho sol, se va a secar si no tiene agua, pero si le pones mucha agua, aunque está muy caliente, muy soleado, ahí florece muy bien, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo mismo en general. Muchos de los de las especies arbóreas, plantas, si aumenta la temperatura 1 grado y se mantiene o aumenta la precipitación, se tendría que aumentar un poquito, pues hasta pueden crecer mejor, pero si disminuye la precipitación, entonces adiós, ¿no? Seguro. Y entonces, y ahí hay mucha incertidumbre sobre los cambios regionales. Okay. Para algunas regiones se piensa que va a haber un clima un poco más seco. En promedio sí se prevé que podría ser un poco más seco, que podría ser un poco más extremo, pero también eso, como comentamos, los modelos climáticos también se basan en suposiciones, hay bastante incertidumbre. Claro. Si ya tenemos mucha incertidumbre, en cuánto podría aumentar la temperatura, aún más incertidumbre y cómo interrelaciona eso con el clima. En general, un aumento de temperatura trae un aumento de energía en el sistema, y entonces también lo reporta el panel intergubernamental para el cambio climático. En muchos lados hay más precipitaciones, más
fuerte o más, bueno, depende de los patrones, hay diferentes patrones, pero no en todos los lados. Entonces, esto es un reto enorme de decir, en esta región vamos a tener un clima más seco con mayor temperatura, entonces está en peligro de esta vegetación, un bosque de selva húmedo va a ser un bosque de selva seco, claro, estos etcétera, cambios. ¿no? Ahora, es importante mencionar sobre el Programa Estratégico Forestal y del Uso del Suelo hacia el 2025, y en este sentido sale a la discusión lo que es Chamela, particularmente. ¿Por qué no nos platicas al respecto, Enrique? Bueno, Chamela es una región en la costa del Pacífico, en el estado de Jalisco, al sur de Vallarta y al norte de Manzanillo, para que el público se ubique. Es una zona preciosa, es una zona costera muy, muy bonita, le llaman Costa Alegre en esa región, que se caracteriza biológicamente por ser una selva estacional, una selva seca, le llaman una selva baja caducifolia. Esto quiere decir que es un lugar lleno de vida, pero con dos fases muy marcadas a lo largo del año. Una época seca en donde la mayor parte de las plantas pierden sus hojas, y entonces uno va en ese periodo y parece que es una selva muerta porque se ven solamente los palitos. Pero si va uno en época de lluvias, todo esto echa hoja, y es una selva exuberante. Okay. Es uno de los lugares más conservados y también más estudiados del país en este tipo de ecosistemas de selva baja. Y ahí la UNAM, el Instituto de Biología, tiene una estación de campo que funciona desde finales de los 70. Entonces ya son 30 o 40 años de investigación continua. Entonces es uno de los sistemas más estudiados a nivel mundial, una de las selvas secas más estudiadas a nivel mundial. Así es, y bueno, obviamente esto arroja información preponderante y sobre todo durante tantos años. Así es que vamos a complementar la información que amablemente el doctor Enrique ya nos compartió, y vamos a ver precisamente esta cápsula que es sobre los principales proyectos que tiene el Instituto de Biología, y que obviamente pues versa sobre la reserva Chamela Cuixmala. Así es que vamos a ver este material y regresamos ya a la recta final de Mirador Universitario. No se vaya, ya volvemos. La Reserva de la Biosfera Chamela Cuixmala fue establecida mediante decreto presidencial el 30 de diciembre de 1993, en un esfuerzo por proteger el bosque tropical caducifolio de la costa del Pacífico mexicano. Esta región alberga una de las porciones más significativas de este tipo de bosque del mundo, y en ella coinciden la mayor cantidad de endemismos y diversidad vegetal que se puede observar en cualquier BTC del planeta. Por esta razón, el objetivo principal de la reserva es garantizar la conservación a largo plazo de la biodiversidad de especies, comunidades y ecosistemas, y de los procesos ecológicos y evolutivos que ocurre en el BTC y sus ambientes asociados en la región: bosque tropical subcaducifolio, manglares, manzanilleras, vegetación riparia, pastizal, matorral espinoso y palmares. La creación de esta reserva constituye un importante acontecimiento en la conservación en México. Es un área que, además de que cuenta con la fundamentación legal que la designa como área protegida, posee los recursos materiales, financieros y humanos que garantizan su permanencia y protección efectiva a largo plazo. Esta área natural protegida es el resultado del esfuerzo conjunto de diferentes sectores, como son el sector académico, representado por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, la sociedad civil, a través de la Fundación Ecológica de Cuixmala, AC, y el gobierno federal y estatal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat.
Bueno, pues ya estamos de regreso a esta parte final de este programa y sin duda, además del paisaje tan hermoso que significa esta región del país, por supuesto la fuente de información que genera. En este sentido, Enrique, ya nos platicabas algo. Sí, sí, con tantos años de información Sí, en este lugar. 46 años. Sí, ¿no? tenemos ya un conocimiento de la dinámica, de cómo funciona el sistema, cómo se asocia con el clima. Tenemos registros de clima igual desde hace 30 años ahí en la misma estación. Entonces tenemos una comprensión relativamente buena de la región de Chamela, y lo que hemos estado observando es que uno de los efectos del cambio global es su impacto sobre el fenómeno del Niño. Claro. Y el fenómeno del Niño tiene una incidencia directa en la región de Chamela, a pesar de que ocurra en las costas de Chile, Claro. porque altera los patrones de lluvia. Okay. Y esta selva, siendo una selva seca, estacional, está totalmente influenciada por la lluvia. Sí, a expensas, digamos, A esta lluvia expensas de la generada por lluvia. este fenómeno. Entonces, lo que vemos es que el cambio climático global, afectando el fenómeno del Niño por un lado, y por otro lado, aumentando la incidencia de huracanes. En Chamela han pegado 2 huracanes bastante fuertes en los últimos 8 años. Está teniendo consecuencias bien importantes en la cantidad de lluvia, en la dinámica del sistema, y los huracanes directamente pues afectando a la vegetación por medio de los vientos. Perfectamente, pues ya casi nos vamos. Enrique, ¿alguna conclusión, un comentario adicional? No sin antes agradecerte de nueva cuenta tu presencia aquí en Mirador Universitario. Sí, gracias. El cambio climático en México es un fenómeno que se está estudiando desde diferentes ángulos. México es uno de los países que tiene más materia intelectual y de esfuerzo de trabajo en el tema de cambio climático. Poco a poco estamos entendiendo un poco mejor cómo están funcionando las cosas y cómo están siendo sus efectos. No hay conclusiones todavía al respecto, ¿no? Claro. Es un trabajo Arduo. y en continuo desarrollo. Sin duda. Pero sí, digamos, las perspectivas a futuro son promisorias en términos del estudio del cambio climático. Sí, claro. ¿no? Ahora la cosa es, como en el programa anterior nos platicabas, la aplicabilidad, ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias de nueva cuenta. Gracias, Carlos. Es un por placer estar, esta acá. es tu casa. Y Martín, ¿tú algún comentario adicional, alguna conclusión? Y por supuesto, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Pues los científicos en general, en las ciencias naturales, colectan datos, hacen modelaje y luego tratan de verificar las conclusiones. Ahora sí hay polémica en la parte del cambio climático, qué tanto lo causamos, qué tanto no lo causamos, etc. Esto tiene que ver que esta verificación final no se puede hacer porque nada más tenemos una Tierra. Y entonces se tendría que comparar todo lo que hace la población humana en la Tierra con una Tierra donde no se hace. Sí, exacto. Entonces, digamos, no invalida los métodos científicos ni los científicos, sino como es un efecto global, Sí, claro. no se puede y tienen que buscar formas indirectas. Por otra parte, quiero comentar que México participa en este esfuerzo de disminuir, y creo que tiene muchos efectos positivos de disminuir el dióxido de carbono, porque también está asociado con mucha contaminación en las ciudades, etcétera, ¿no? Entonces tiene efectos positivos, energías alternativas. También conservar el bosque tiene efectos positivos. México ha perdido mucho bosque. Originalmente el país estaba cubierto con 52%. Ahora, en el año 2000 eran como 36% todavía. Una tercera parte aproximadamente se ha perdido. Esto no es por el cambio climático, entonces no hay que perder de vista que hay otros temas muy importantes en el manejo ambiental que no se deben directamente al cambio climático, y que hay que poner como en balance, ¿no? Que no perder a la vista que estos son problemas que hay que atender con política, independientemente del reto del cambio climático. Seguro, y además de las políticas gubernamentales, pues nosotros como ciudadanos también podemos hacer algo. Pues Martín, muchísimas gracias, muchas gracias, Enrique. Muchas gracias. A este staff maravilloso, muchísimas gracias por todo el apoyo para la realización de esta serie, pero por supuesto muchas gracias a usted por el favor de su atención, por seguirnos programa a programa. Yo lo invito a
a que nos acompañe en un programa más de esta serie verdaderamente importante, bonita, interesante sobre el efecto del cambio climático en la biodiversidad. Yo soy Carlos Esquivel Lacroa y por supuesto agradeciendo el favor de su atención. Yo lo invito, amigo mío, a que nos acompañe en un programa más aquí en Mirador Universitario. Hasta la próxima.